Perfecto. Vamos a hablar de anatomía y fisiología. Realmente en el contenido de premedicina, ustedes tienen que ver un poco de anato y de fisio de todos los aparatos y sistemas. Para fin de la clase vamos a centrarnos en solamente un aparato y sistema, que es uno de los más interesantes, que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces vamos a hablar de anatomía y fisiología del sistema nervioso para este curso, ¿no? Ahora, deme un segundito. Y la primera pregunta que haríamos es, ¿saben de anatomía y fisiología? Ahí, Joana, creo que es para el micrófono. ¿Qué saben qué es anato y fisio? ¿Quién me puede decir? Porque vamos a hablar de anatomía y fisiología del sistema nervioso, pero ¿qué es anato y fisio? Pues anatomía es la que estudia la estructura y la fisiología, pues las funciones. Exacto. De hecho, anato viene de cortar, ¿no? La palabra anatomía viene de cortar y habla de diseccionar las cosas, porque originalmente cuando los médicos querían saber cómo estaba estructurado el cuerpo o cómo funciona o cómo era el cuerpo, lo primero que hacían era hacer disecciones, abrían a la gente, ¿no? De hecho, hay historias ahí de Leonardo da Vinci cómo fue juzgado por la iglesia porque lo acusaban de necrofilia, porque para sus estudios anatómicos que realizaba tomaba cuerpos, los abría y los estudiaba. Y tuvo grandes aportaciones a la anatomía de su parte en la era antigua, hacía descripciones, precisamente porque tomaba cuerpos y los cortaba. Y en la escuela de medicinas actuales, en algunas escuelas, todavía se tienen esas prácticas, ¿no? Van a ir al anfiteatro que se conoce a abrir cuerpos para estudiar la anatomía. La mayoría la estudian en libros, pero pues originalmente se hace eso. Y la fisiología es la forma en que funcionan las cosas, ¿no? Cuando yo quiero entender cómo funciona un aparato o un sistema, estudiamos la fisiología, que está muy relacionada con la anatomía. La estructura que tiene algo tiene un propósito fisiológico, ¿no? La forma en que está construido algo tiene un propósito para la función que cumple, ¿no? Y había una frase en los libros de anatomía y fisiología que decían que la anatomía, o sea, que la estructura seguía a la función. La forma en que algo está estructurado tiene que ver con la función que posee, ¿no? Porque los músculos de la pierna son los más grandes de todos y los más gruesos de todos, porque son los que tienen el cuerpo o la estructura, ¿no? Porque por ahí ¿quién es la Joana? Creo que sí. Joana Silva, cuidado con su micrófono que se abre y se escucha mucho ruido. El por qué los músculos del muslo son tan grandes, porque tienen la función de cargar o soportar la estructura corporal completa, ¿no? Porque nuestro cerebro comparado con otros animales es mucho más grande, porque los procesos mentales que realizamos los humanos son más complejos, ¿no? Entonces, la estructura siempre sigue a la función. La anatomía y la fisiología realmente están muy relacionadas y entender las estructuras y entender la función que cumple siempre se deben de estudiar juntos. Entonces, ahorita vamos a hablar de uno de los aparatos y sistemas más importantes que sería el sistema nervioso. En los estudios de anatomía y fisiología de todas las universidades, casi siempre se empieza a estudiar con el sistema nervioso porque es una parte esencial de todo. Ahora, ¿qué me pueden decir sobre el sistema nervioso? ¿Qué saben del sistema nervioso? Que manda impulsos nerviosos a todo el cuerpo para saber de daños tanto internos como externos. Ok, ¿quién más? ¿Qué más saben? Se divide en dos, en central y periférico. Ok, hay central y periférico. ¿Es la única división que existe? ¿Qué otra división existe? ¿Qué otros tipos de sistema nervioso tenemos? Además de central y El periférico. sistema nervioso central también se divide en sistema nervioso central somático y sistema nervioso autónomo o vegetativo. Algunos lo manejan ahí como el periférico. Otros manejan que hay una división estructural y hay una división funcional, ¿no? Podemos dividir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los carbohidratos y les decía que la forma en que tú clasificas algo depende de la característica que quieras llamar la atención?
que decíamos que si por número de carbonos, que si por grupo funcional, que si por, ¿cómo se llama? Por con quién están acompañados, o cuántos tipos de azúcares teníamos juntos, podemos clasificar las estructuras de diferente forma. Con el sistema nervioso pasa lo mismo. Realmente existe alguna llamada división estructural, que es la típica división que conocen como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, y existe una división funcional, que es de acuerdo a las funciones que cumplen, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Somático y autónomo. ¿Y qué significa eso? Lo vamos a ir analizando. Entonces, vamos a hablar de anatomía, anatomía del sistema nervioso. Lo primero que tenemos que estudiar cuando hablamos de la anatomía es a nivel celular. Hay estudios o hay libros de medicina que te dicen todo es a nivel celular, todo. Todas las enfermedades, todos los procesos tienen una relación o una explicación a nivel celular. A pesar de que ustedes si abren un cráneo a futuro y ven una estructura gigante, una masa amarilla gigante con surcos y grandes vasos sanguíneos, todos son células y todo se traduce en células. Partamos del hecho, por ejemplo, menciónenme alguna enfermedad que no sea una marcianada por ahí, ¿no? Háblenme de alguna enfermedad que conozcan y les diré que tiene que ver con las células. ¿Qué enfermedad conocen? Cáncer. Ok, cáncer. Cáncer, en esencia, cualquier tipo de cáncer, es el crecimiento descontrolado de las células, ¿no? Todos los grupos celulares de nuestro cuerpo, déjenme ver si mi tableta funciona, sí funciona, ok. Todos los grupos celulares de nuestro cuerpo, en esencia, las células están constantemente en división. Tú tienes una célula y de repente se le antoja a la célula dividirse. Eso es un proceso normal y natural. ¿Qué tanto se divide una célula? Sí, es precisamente controlado por el propio organismo. Hay que dividirlo cada 2 días, hay que dividirlo cada 2 horas, hay que dividirlo cada 2 meses, ¿no? El grado de división celular está ultra regulado, ¿no? ¿Qué tanto dividimos las células? El cáncer, esencialmente, es cuando un grupo de células pierde la capacidad de controlar su reproducción y se ponen a dividirse de forma masiva y descontrolada. Y entonces se divide 1 vez, y 2 veces, y 3 veces, y 4 veces, y 5 veces, y 6 veces. ¿Y eso qué hace? Forma los llamados tumores, ¿no? Si tú tienes un cáncer, por ejemplo, en la vejiga, es un grupo de células que se empieza a reproducir y a dividir masivamente y van invadiendo poco a poco el tejido sano, porque este tejido que funciona mal, ¿y por qué sé que funciona mal? Porque se está dividiendo anormalmente, va a ir invadiendo poco a poco. ¿Y de qué te mata el cáncer? ¿Quién sabe de qué? Eso lo dicen los libros de fisiología, de Geinton. ¿De qué mata el cáncer? ¿Alguien sabe? ¿Por qué morimos de cáncer? El cáncer mata de desnutrición. Esta masa de células que crece incontroladamente es un parásito gigante de células que funcionan mal, pero consumen nutrientes. Es una bola gigante de células anormales que está succionando glucosa, riego sanguíneo, nutrientes, y me estoy consumiendo todo y me estoy acabando los recursos que debería usar mi intestino, mi pulmón, mi riñón, mi vejiga. ¿Y qué hace? Como soy un monstruo gigante que se come todo, el resto de los órganos va perdiendo fuerza porque no le llegan los nutrientes, porque yo el invasor, yo el cáncer que invadió, ¿sí? Se está consumiendo todo. Y la gente con cáncer muere de desnutrición y de deficiencias. ¿Qué pasa con la gente que tiene cáncer? ¿Qué pasa con su peso corporal? ¿Cuál es la típica? Disminuye. Disminuye, ¿no? Se vuelven flacos, débiles. ¿Por qué? Muchos dicen que es por la quimio. Ok, la quimio también tiene que ver. Pero en esencia, aunque tú no tuvieses quimioterapia y tuvieras un cáncer y lo dejaras sin tratarte, poco a poco te ibas a desnutrir y poco a poco te ibas a poner débil y flaco, porque ese grupo de células está destruyendo, está consumiendo y siendo un parásito. De hecho, el término cáncer viene de que cuando lo hicieron los primeros cirujanos, abrían a pacientes, veían un tejido que estaba agarrándose de los órganos abdominales, ¿no? Literalmente como si fuera un cangrejo con sus, ¿sí? Con sus patas abrazando a los órganos, y de ahí el término cáncer, ¿no? Entonces, todo es a nivel celular. Por eso siempre que estudiamos anatomía hay que poder conocer las células que componen a cualquier aparato y sistema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Las células son importantes. De todo aparato y sistema hay que conocer su tipo de célula, porque todas las enfermedades y toda la medicina se basa a nivel celular, ¿no?
Ahora, cuando hablamos del sistema nervioso, ¿cuál es la célula por elección? Neurona. La neurona, aunque no es la única célula que vamos a analizar, una de las principales que se conoce como unidad anatofuncional del sistema nervioso es la neurona. La neurona, a pesar de que tiene muchas formas, esa es la forma más típica, donde encontraremos un cuerpo de la neurona, un axón, ¿qué es esto? Esto es el axón, ¿sí? Unas entradas que se conocen como dendritas, que son estas ramitas. Y básicamente lo que pasa cuando tú tienes un impulso nervioso es que las dendritas perciben cualquier estímulo externo. Recuerden esto, las dendritas son la entrada de la neurona. Los impulsos llegan por las dendritas. Dendrita significa ramas, literalmente, porque hace referencia a que son como ramas de árboles, ¿no? Esto lleva los impulsos al cuerpo de la neurona, que es esto, donde se encuentra su núcleo celular, y lo saca finalmente el impulso por el axón, ¿no? Que es esta cola que tenemos acá para la salida. Entonces, ¿quién es la entrada de la neurona? La dendrita. ¿Quién es la salida de la neurona? El axón, ¿sí? Dendrita es el punto de entrada, axón es el punto de salida. Los impulsos siempre van a llegar de dendrita hacia axón. Que quiero mover un músculo. El músculo va a estar acá al fondo. Acá está ahí el músculo. Entonces, mandas un impulso que empieza en una dendrita, en el cuerpo de la neurona, y llega hacia el axón para llegar al músculo. ¿Qué quiero sentir? Mi rostro. Si tocan su rostro, ustedes sienten. La parte de la neurona que está recibiendo ese estímulo que ustedes están haciendo es la dendrita. ¿Estamos de acuerdo? Todos los receptores sensitivos que sienten el tacto, el dolor, que me pica la mano, que me pica la cara, ¿no? Que me arde la cara porque me he golpeado, aunque me quemé con el sol y me está doliendo, son dendritas sintiendo los estímulos. ¿Sí? Esas dendritas se van a ir hacia el cuerpo de la neurona y del cuerpo de la neurona se van hacia los axones para propagar los impulsos. Y vemos entonces, dendrita, cuerpo de la neurona, un núcleo y el axón. Y aquí vemos unas estructuras que se conocen como mielina o vaina de mielina. La mielina es un líquido que es un lípido, ¿no? La mielina como tal es un lípido, que se le llama mielina porque tiene un color amarillento, como la miel. Es producto de un grupo de células, de dos grupos de células, de las células de Schwann y unos oligodendrocitos, como vamos a discutir ahorita que hablemos de la neuroglia. Esta mielina tiene el propósito de ser aislantes eléctricos. ¿Han visto cómo los cables de su teléfono vienen forrados de un plástico? ¿Ven cómo los cables eléctricos todos vienen forrados como de una cubierta plástica? Y cuando los cargadores se pelan y se rompe el plástico que los cubre, ¿qué se ven? Cables por dentro, ¿no? Sí. Es lo mismo con la mielina. Las vainas de mielina son esa cubierta plástica, son aislantes eléctricos. ¿Para qué sirven? La vaina de mielina aumenta la velocidad de conducción. Hace más eficiente la conducción. Entonces, cuando tú quieres propagar un impulso, si tu neurona está aislada, es más veloz y es más eficiente. Si no está aislada, es un poco más lento. Bueno, el cuerpo tiene funciones para las neuronas con mielina y funciones para las neuronas sin mielina. Mielinizado o no mielinizado. Pero las vainas de mielina cumplen una función de hacer más eficiente la conducción. De hecho, algunas enfermedades en el cerebro son producto de la desmielinización. ¿Han escuchado de la enfermedad de Alzheimer? O Alzheimer, Sí. ¿verdad? Ok. Sí. La enfermedad de Alzheimer básicamente es una desmielinización del cerebro. El cerebro de los pacientes con Alzheimer tiene mielina. Y la enfermedad, que tiene una causa fisiopatológica más compleja, se traduce en que pierden la mielina las neuronas. Y esa destrucción hace que las conducciones sean menos eficientes. ¿Y cuál es la manifestación que vemos en el paciente? Pérdida de memoria, demencias, ¿no? ¿Por qué? Porque la mielina mejoraba el funcionamiento de las neuronas. La enfermedad destruyó la mielina y por lo tanto ahora esa neurona funciona mal. Tenemos un montón de cables mal pelados,
en el cerebro y se traduce en una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las dendritas? Las dendritas son el punto de entrada, Entrada. ¿sí? De las neuronas. ¿Quién es el punto de salida? El axón. El axón. Ok. Ok. ¿Dudas aquí? No. No, ¿Y a quién ninguno. cubre la mielina? Al axón siempre, ¿no? Siempre cubren el axón. Okay. Luego, el otro tipo celular que en esencia no son los grupos, los funcionales. Una neurona se define como una célula excitable. Una célula excitable es una célula que tiene capacidad de producir una respuesta a un estímulo. Las células excitables responden a un estímulo. ¿Por qué un estímulo? Si yo toco mi cara, se siente y producen un estímulo. Yo respondo al estímulo y me duele cuando me estoy cacheteando. Ahora, por ejemplo, aplástense el cabello. Aplástense el cabello que tienen. ¿Les duele? No se lo jalen. Les estoy diciendo aplástenselo. No. ¿Les No. duele? No. Aplástense la piel. ¿Les duele? Sí. 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 Quiere decir que el grupo celular que tenemos en el cabello, ¿no? No es una neurona y por lo tanto no tiene la capacidad de responder a un estímulo. Mientras que los receptores sensitivos que tengo en la piel, sí. Hay zonas del cuerpo que no tienen la capacidad de responder a estímulos. Hay zonas que sí, dependiendo de si tienen neuronas o no. Entonces, las neuronas son células excitables. Pueden responder a un estímulo. Otro tipo de neuronas excitables, las musculares. Los músculos son neuronas excitables, ¿no? ¿Nunca les ha pasado, han jugado a toques-toques? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con los músculos cuando agarran una máquina de toques? Se contrae. Se tensan. Contrae. Quiere decir que ante el estímulo eléctrico los músculos se contraen. Quiere decir que los músculos también son excitables. Son células excitables. Eso significa excitable, ¿no? Capacidad de responder a un estímulo. De hecho, el sistema nervioso es la función que tiene. Nos da la capacidad de responder al medio externo, al medio que nos rodea, ¿no? Una persona con muerte cerebral pierde la capacidad de responder al medio interno. Una persona en coma, ¿sí? Tú lo puedes cachetear, le puedes mover, le puedes lastimar y no responde porque no sirve su sistema de respuesta, que es el sistema nervioso. Una persona como ustedes, aunque estén durmiendo, si yo llego y los cacheteo, se van a despertar porque tienen un sistema nervioso que es excitable y por lo tanto puede responder a los estímulos externos. ¿Estamos? Si ustedes agarran la mesa y la golpean, la mesa no responde porque la mesa carece de sistema nervioso. Pasa lo mismo con las plantas, ¿no? Que decían que las plantas no tienen un sistema nervioso como tal, aunque tienen sistemas que cumplen otra función, pero asumamos que no tienen sistema nervioso. Si tú agarras una planta y la cacheteas, no responde, ¿no? Porque a pesar de estar viva, carece de un sistema nervioso que le permita responder rápidamente a los estímulos externos, ¿no? Entonces, ese es un tipo de neurona. Las neuronas son excitables. Ahora, el otro tipo celular del sistema nervioso se conoce como neuroglia. Las neuroglias son los ayudantes de las neuronas. Son como las niñeras, las que le están dando de comer, como cuando han visto las típicas, en todos los deportes, por ejemplo, en el tenis, están los jugadores de tenis que son como que los importantes y están los niñitos que recogen las pelotas cuando se van, ¿no? Son ayudantes. En el fútbol están también los recogebalones, los que vuelven a aventar el balón al campo. Son ayudantes, no son los principales, pero son ayudantes. Las neuroglias son estos, son ayudantes de las neuronas. Las neuroglias defienden a las neuronas, les dan de comer a las neuronas, forman barreras para las neuronas, comen bacterias o son el sistema inmune de las neuronas y son los ayudantes constantemente. La neuroglia tiene muchos tipos celulares. Si hablamos del sistema nervioso central, la neuroglia puede ser un astrocito, que se llama así porque tiene forma de estrella, astrocitos. Pueden ser oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son los encargados de formar la mielina en el sistema nervioso central.
¿Se acuerdan de la enfermedad de Parkinson que les dije que el paciente, la enfermedad de Alzheimer que les decía que el paciente perdía la mielina? Sí. Esta mielina que estamos perdiendo la formaron los oligodendrocitos, ¿no? Luego, tenemos la microglia. La microglia básicamente son fagocitos. Los fagocitos son aquellos que se comen, son el sistema inmune que se come bacterias. ¿Han visto los típicos dibujos de Pac-Man de las células donde de repente viene una célula y se come a una bacteria? Aquí tengo una pequeña bacteria y va a llegar una célula que se conocen como fagocitos, que es un término genérico, se come la bacteria y la destruye. Así funciona parte del sistema inmune del cuerpo. En el cerebro, en el sistema nervioso central, la microglia cumple esa función. Son fagocitos. Se comen a los agentes bacterianos, ¿no? Atacan, son nuestro sistema inmune. Microglia, sistema inmune. Y las células ependimarias y los astrocitos, ambos son encargados de formar barreras. Son dos tipos de barreras que no vamos a detallar ahorita, pero son barreras. Básicamente lo que hacen es filtrar las sustancias que entran al cerebro. Las sustancias que pueden llegar al cerebro del torrente sanguíneo son muy limitadas, ¿no? Y los astrocitos y las células ependimarias son encargadas de formar barreras como filtros, que hacen que si tú tomas un medicamento o alguna sustancia no te llegue al cerebro tan fácil, sino que tiene que pasar por un colador, que son las células ependimarias o que son los astrocitos. ¿Estamos? Entonces son barreras físicas. Los oligodendrocitos forman la mielina y los astrocitos son agentes inmunes. Son fagocitos, se comen bacterias. Mientras que en el sistema nervioso periférico tenemos dos tipos de células. Las llamadas células satélite. Las células satélite son ayudantes, son como los astrocitos. Únicamente recubren a las células. ¿Sí? Células satélites se encuentran alrededor del cuerpo y tenemos las llamadas células de Schwann. Las células de Schwann lo que hacen es producir la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. De hecho, lo veíamos acá, ¿no? En esta neurona veíamos mielina y vemos que esto que está viendo, que está envolviendo aquí, es una célula de Schwann. Son los encargados de formar la mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso central, ¿quién forma la mielina? Oligodendrocitos. Los Los oligodendrocitos. Exactamente. Disculpe, ¿qué había dicho que hace el satélite? ¿El qué? ¿El satélite glial? ¿El ependimaria? ¿Astrocitos o qué? ¿Me dijo? ¿O cuál? ¿Satélite? ¿Schwann? El satélite. Ok. El satélite son ayudantes que se encuentran en los cuerpos, en los ganglios nerviosos, en los cuerpos de las neuronas del sistema nervioso periférico. Únicamente son ayudantes. No tienen una función relevante para que se entienda, pues. Únicamente son ayudantes, lo pueden poner así, ayudantes en el sistema nervioso periférico. No son relevantes para fin práctico ahorita. Estamos hablando de la célula satélite, ¿no? De las células satélites, sí. Ok, gracias. Ok. Siguiente punto. Cuando hablamos, ya que hablamos de los tipos celulares, que hablábamos de neuronas y hablábamos de neuroglia, después cuando los estructuramos como tejidos y órganos, estas estructuras se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Y esta es la famosa división estructural del sistema nervioso. Estructuralmente hablando, el sistema nervioso se puede nombrar como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por dos estructuras, el encéfalo y la médula espinal. Encéfalo y la médula espinal. Aquí esto lo voy a corregir ahorita. Encéfalo y médula espinal. El encéfalo está definido como todo lo contenido dentro del cráneo. Si yo dibujo el esqueleto o un cráneo aquí, no. Aquí podríamos dibujar un ojo, vamos a dibujar una nariz acá,
Y acá le vamos a dibujar la mandíbula. El lobo ocular y la orejita. Este es el cráneo, ¿no? Si aquí pongo la mandíbula, aquí pueden ver los dientes de abajo. ¿Ven? ¿Se entiende cómo es el cráneo? Sí. Todo lo que está contenido dentro del cráneo, y esa es la definición de encéfalo, todo lo que está contenido dentro del cráneo es el encéfalo. ¿Sí? Que muchas veces lo confunden con el cerebro. Y no. Dentro del encéfalo está el cerebro, pero no es lo único que contiene, ¿no? Entonces, encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo. ¿Qué está dentro del cráneo? Son tres cosas. Son más, pero cerebro, que es esto típico que ven arrugadito siempre. Esto es mi cerebro. Cerebelo, que se define literalmente como un cerebro pequeño. Esto es cerebelo, cerebro pequeño. Y el tallo encefálico, que es esta parte, no se ve aquí porque está oculto hacia abajo, te lo vamos a ver más a detalle. ¿No? Aquí estaría tallo encefálico, que está compuesto de tres elementos, que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Entonces, el encéfalo está formado por cerebro, cerebelo y tallo encefálico. Y el otro componente del sistema nervioso central es la médula espinal, que ya sale y baja por todo lo que conocemos como columna vertebral. Aquí afuera yo tengo un montón de huesos, ¿sí? Que son los que les tienen unas espinitas atrás. ¿Han visto la película de Alien o cuando una persona se inclina en su espalda y se le ven como unos picos en la espalda? ¿Han visto a alguien una vez? Sí. Okay. Lo que están viendo son unos huesos que protegen a su médula espinal. Y esos huesos, los huesos, así como arriba se llama cráneo, acá abajo se llama columna vertebral. Que son un montón de huesos que su función es proteger a la médula espinal. Que es este nervio, un montón de nervios que están en el centro, ¿no? Aquí está. Es mi columna vertebral que protegen a mi médula espinal. Entonces, el otro componente del sistema nervioso central es la médula espinal. Entonces, ¿cómo está formado el sistema nervioso central? Por el encéfalo y la médula espinal. ¿De qué está formado el encéfalo? Que es todo lo que está dentro del cráneo. Cerebro. Cerebro. Cerebro, cerebelo, tallo Cerebro encefálico. y tallo encefálico, ¿no? Tallo encefálico, tronco encefálico. ¿Por qué tallo encefálico, tronco encefálico? Básicamente imaginen que el cerebro es como un cono de nieve. Tú tienes un cono, y entonces le pones la bola de nieve. La bola de nieve es el cerebro, y el cono, ¿qué creen que sea? Encéfalo. Tallo encefálico. El tallo encefálico, ¿no? Es el tallo que está cargando al árbol, que es el cerebro, ¿no? Hay un tallo ahí. Correcto. Y cuando hablamos de lo que vendría siendo el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso periférico es todo lo que sale del sistema nervioso central, que son los nervios. Y tenemos dos tipos de nervios que salen. Tenemos los nervios que salen del cráneo y por lo tanto se van a llamar nervios craneales. Entonces aquí hay un montón de nervios que salen del cráneo y se van a llamar nervios craneales. Y tengo nervios que salen de la médula espinal. ¿Y cómo creen que se van a llamar? Nervios espinales. Correcto. Entonces acá abajo en la médula espinal yo tengo otros nervios que salen de la médula espinal y se llaman nervios espinales, ¿no? ¿Cuántos nervios craneales tenemos? ¿Quién se lo sabe? 12. Que se enumeran en números romanos, ¿no? Del 1 al 12. ¿Y nervios espinales? ¿Quién sabe? 31. 31, que esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 31. Es nervios craneales, es lo mismo que los pares craneales. Correcto. Ah, ok. Pares se les llama porque son de dos en dos, ¿no? Porque hay del lado derecho y del izquierdo.
Nervios craneales o pares craneales, correcto. Pares craneales. Son 12 y los nervios espinales que son 31. Entonces, cuando estudiamos estructuralmente hablando el sistema nervioso central, mi sistema nervioso central, ¿sí? Tiene el sistema nervioso central tiene dos estructuras principales, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo formado de cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y la médula espinal, que está dentro de la vértebra. El sistema nervioso periférico son los nervios que salen del cráneo, que se llaman nervios craneales, y los nervios que salen de la médula espinal, que se llaman nervios Espinales. Los nervios craneales son 12, los nervios espinales son 31. ¿De 31. acuerdo? Ok, ¿dudas hasta ahí con esto? No. No. Ok, vamos al siguiente. Les decía, sistema nervioso central, encéfalo más médula espinal. El encéfalo tiene el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Que aquí le maneja huevo rápido, pues es un error de la diapositiva. Acá se ve realmente lo que es el tallo encefálico, ¿no? En esta imagen Full HD 4K, ¿no? Entonces, se puede ver, pero era la imagen que mejor representaba, cómo el tronco encefálico se divide en tres regiones específicas. El tronco encefálico lo podemos dividir en tres. La primera parte del tronco se conoce como mesencéfalo. La segunda parte del tronco se conoce como puente de Badoglio, que es un nombre viejísimo, así que no lo aprendan. Puente o protuberancia. Así se llama. Puente o protuberancia. Puente de Badoglio es un nombre que usaban hace 1000 años para la misma estructura, ¿no? ¿Por qué puente? Porque conecta el mesencéfalo con la parte de abajo. Y lo último es bulbo raquídeo, o también llamado, lo van a encontrar en otras bibliografías, como médula oblongada. ¿Por qué médula oblongada? Regresemos al dibujo anterior. Básicamente, la médula espinal es la que está acá abajo, ¿no? Tienes la médula espinal que viene aquí, delgadita. Y cuando llegas al tronco encefálico, la médula espinal se engorda y se hace más grande. Como que le saca panza. Como que vienes como un tubo delgadito y de repente, ¡pum!, un bulto. Entonces, la lógica es que es una médula oblongada. Oblongado lo pueden entender como ensanchado, ¿no? Como engrosado. Más bien. Pues médula oblongada es la médula espinal, la parte más alta, se engruesa. Y por eso le pusieron médula oblongada, porque es la médula que engordó, ¿no? Porque es la primera parte. Bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Luego, cuando hablábamos de los nervios del sistema nervioso periférico, hablábamos de los nervios craneales y los nervios espinales. Los nervios craneales, como les dije, nacen del cráneo. ¿Y qué está contenido dentro del cráneo? ¿Qué dijimos? ¿Quién está dentro del cráneo? El cerebro. El encéfalo. Encéfalo, no es lo mismo, acuérdense, el cerebro es una parte. De hecho, acá se ve, miren. Todo esto es el encéfalo, vean. El encéfalo es el cerebro que tengo acá. Déjenme cambiar de color. Aquí está. El encéfalo es el cerebro, este es el cerebro. El tronco encefálico, que es esto, y el cerebelo, todo esto es el encéfalo, que es lo contenido dentro de ¿quién? Del cráneo. El cráneo. Que no es lo mismo que el cerebro. Cerebro. El cerebro es esta parte nada más, eso es cerebro. Y encéfalo es todo. Eso es un concepto muy común que siempre tienen ese preconcepción, ¿no?
ven adentro y dicen cerebro, cerebro, porque es lo primero que nos enseñan, ¿no? Pero pues esa es la primera distinción que deben de hacer, ¿no? Ya que estos saben algo de neuroanatomía. Encéfalo y cerebro no es lo mismo. Ok, entonces, cuando yo regreso acá, entonces decíamos, esto que estoy viendo aquí, ¿qué es? Es otra vista de ¿quién? Del encéfalo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que está aquí, ¿qué es? Cerebro. Esto de acá abajo, ¿qué es? Esto gordito, café. ¿Qué creen que sea? El cerebelo. Cerebelo. Y esto de acá en adelante, ¿qué es? El tallo encefálico. Tronco, tallo, correcto. Tronco encefálico. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy viendo al Encéfalo. 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 Y del encéfalo que está en el cráneo salen unos nervios, ¿los ven? Vean, aquí hay un nervio, aquí otro nervio, acá hay otros nervios, más nervios, ¿lo ven? Sí. Como son nervios que salen del cráneo, ¿qué creen que sean? Nervios craneales. Nervios craneales. Nervios craneales. Correcto. Y aquí O están, pares craneales, ¿no? exactamente, o pares craneales, sí, porque si se dan cuenta vienen de dos en dos. Nace uno a la derecha, nace uno a la izquierda, ¿lo ven? Sí. Son pares craneales, ¿no? De ahí el nombre. Ahora, vamos a, ahí están los nombres de los pares craneales, ¿no? Vamos a numerarlos. 1, olfativo, ¿no? O el olfatorio. El primer nervio craneal es el olfatorio. 2, el óptico, sirve para ver. El 1 sirve para oler. 2, el óptico. 3, oculomotor, un nervio ocular, sirve para mover los ojos. No vamos a detallar ahorita, pero más o menos lo voy a decir. El 4, troclear. El troclear significa polea y tiene que ver con un músculo del ojo que pasa por un ganchito o una polea, ¿no? Y hace un movimiento. También se le llama patético porque cuando lo estudien a detalle van a aprender que solo controla un pequeño músculo. Entonces le dicen que es patético porque hace una pequeña función, o sea, sirve para mover el ojo en una dirección, en un pequeño músculo que tenemos en el ojo. Entonces es muy insignificante, troclear. El 5, trigémino. El 6, el abductor. 6. ¿Por qué abductor? Hace un movimiento que se llama abducir. Abducir es alejar de la línea media. Cuando ustedes agarran su brazo y lo levantan y lo alejan de su cuerpo, lo están abduciendo, lo están alejando de su línea media. ¿Qué otra forma de abducir tenemos? Si yo tengo la mirada, miren este ojo, y yo miro de lejos hacia afuera, estoy abduciendo la mirada, porque la estoy alejando del centro del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ignoren mi otro ojo. Cuando yo hago esto, estoy abduciendo la mirada. Este movimiento, ¿qué nervio creen que lo controle? El abductor. El abductor, ¿no? Este movimiento que acabo de hacer me lo permite el abductor, ¿no? Exacto. ¿Qué creen que pasa cuando no tengo dañado el nervio abductor? No tengo dañado. La mirada se me va hacia el centro. Se hacen como viscos, ¿no? Los viscos harían si tuvieran un problema de los nervios abductores. Ok. Luego va el 7, que no está aquí, pero que sí se ve. Es más o menos acá. El 7 es el facial. ¿Qué creen que haga? Los gestos. Gestos de la cara, Permita ¿no? mover la cara. Exactamente. Hacer fruncia del ceño, ver feo, ¿no? Pueden hacer. Cuando hacen cara, es el facial. De hecho, cuando hay una lesión del nervio facial, es algo que se llama parálisis facial, ¿no? Que es la típica cuando se le enchueca la boca a la gente. ¿Han visto eso? Sí. Sí. Y disculpe, ¿y el trigémino? Trigémino, que es el 5, casi me lo brinqué, ¿no? El trigémino lo que hace es la sensibilidad de la cara. Cuando ustedes se cachetean, ¿no? Lo que siente todo el rostro es el trigémino. Toda la sensibilidad de la cara es el trigémino. Y la otra función que tiene es la masticación. Masticar también es importante. Importante, sensibilidad de la cara. Esto que se sienta en el rostro, todo el rostro, es del trigémino, sensitivo, ¿no? Facial, mover la cara. El auditivo, ¿qué creen que haga? Escuchar. Nos permite escuchar. Sí. El auditivo es el 8. El osofaringio es el 9. Te permite, tiene que ver con la faringe y la sensación del gusto en la parte posterior de la lengua, ¿no? Básicamente es un poco sensibilidad de la faringe. Cuando les dan náuseas, ¿no?
se metieran el dedo y estuvieran como que provocándose náuseas, la parte del fondo de la garganta, esa sensibilidad y el gusto que sienten al fondo de la lengua son del glosofaringio, ¿no? De hecho, el término glosofaringio dice lengua y faringe. La faringe es la parte posterior de su boca, ¿no? Entonces, esto es sensibilidad y gusto en la parte posterior de la lengua. Hipogloso. Luego aquí va del 9 va el 10, que es el vago. El vago se le llama así porque él recorre todo el cuerpo, toda la región abdominal. Vago porque se pierde, se sale del cráneo y irriga todo el cuerpo. Tiene que ver con el sistema, con sistemas musculares autónomos, simpático y parasimpático. Es vago nada más por eso. El espinal es el 11. El espinal, la función que tiene es elevar los hombros, ¿no? ¿Puedes repetir el del vago, por favor? El vago es un nervio que sale del cráneo y recorre todo tu cuerpo, ¿no? Inerva todo lo que vendría siendo corazón, pulmones, intestino, y tiene que ver con funciones del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Toda la función digestiva, toda la función de tu corazón latiendo, todo lo que es Los que parasimpático. tienen funciones autónomas. Todo es una función autónoma, exactamente. Es el parasimpático. Gracias. Es parasimpático. El espinal, la función que tiene, les decía, es elevar los hombros. Este movimiento de como que, no sé, ¿no? Ese movimiento de elevar los hombros es producto del nervio espinal. Controla un músculo muy famoso que siempre ven en las series que mencionan mucho cuando hacen cosas de doctores. El esternocleidomastoideo. ¿Lo han escuchado? Sí. Sí. Entonces, el esternocleidomastoideo y los trapecios han visto cuando los hombres hacen mucho ejercicio en los hombros y tienen aquí como una bola, como si en el cuello atrás tuvieran como un bulto aquí al lado. Sí. Cuando dibujan cuellos, aquí suelen dibujar como cuando están mamados, se le dibuja como una bola aquí, ¿no? ¿Sí los han visto? Esos son los famosos trapecios. Si alguno va al gimnasio, ¿cómo haces trapecio? ¿Cómo hacen trapecio? ¿Qué les hacen hacer? Agarrar la barra y levantarlo, ¿no? Con los hombros. O agarrar mancuernas arriba y estarlas Las levantando. pesas. Sí, las pesas, pero levantas con los hombros, ¿no? Literalmente, Sí. cuando haces hombro, estás haciendo trapecio, ¿no? El famoso hombro que hacen, en realidad lo están haciendo es levantar los hombros y fomentar el trapecio, ¿no? Es un músculo grande que tienen atrás. Se llama trapecio porque tiene una forma trapezoide, ¿no? De hecho, el trapecio es así, gigante. Ese es el trapecio. Son como dos, como si tuvieran un papalote aquí atrás. Entonces, esto cuando hacen el trapecio se pone todo marcado en el cuello del paciente. El trapecio y el esternocleidomastoideo que tenemos acá adelante, esos dos músculos son controlados por el 11, el espinal, y entonces la función es elevar hombros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Disculpe, el hipogloso. Todavía voy para allá. El hipogloso es el 12. El hipogloso tiene la función de mover la lengua. Todos los movimientos de la lengua, mover la lengua, hacer el taquito, todo eso de la lengua es del hipogloso. ¿Estamos de acuerdo? Su función es mover la lengua. ¿Estamos? Sí. Entonces, ¿por qué no apuntaron? 1, Sí. olfatorio, oler. 2, óptico, ver. 3, oculomotor, mover los ojos. Para todas las direcciones. 4, troqueo patético, mover el ojo. También es todo movimiento del ojo. 5, sentir la cara. 6, abducir, mover el ojo. 7, mover la cara. 8, el auditivo, escuchar. 9, glosofaringio, la lengua atrás, gusto de la lengua al fondo y sensibilidad de la faringe, de la garganta. 10, el vago, parasimpático para todo el cuerpo, ¿no? Todo el abdomen, todo el tórax. 11, espinal o accesorio, elevar los hombros. Y 12, mover la lengua. A grosso modo. ¿Sí? Para que tengan una noción básica de lo que
es el sistema nervioso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y los nervios espinales, que como ya hemos dicho, no, aquí está la médula espinal y vean cómo salen nervios, ¿no? Que se van llamando cervicales, dorsales, lumbares, sacros y torcidos. Eso no es relevante ahorita. Son nervios craneales y los nervios espinales. Ambos pertenecientes ¿a quién? Al sistema nervioso Central. Periférico. Periférico. Férico. periférico. Exactamente, ¿no? Ujú. En fisio. Cuando hablamos de fisio, ¿no? Cuando hablamos de fisiología, podemos decir que el sistema nervioso central, sobre todo en esta última parte, acá en una parte más fisiológica, hablaremos de dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿no? Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Este concepto de somático y autónomo hace referencia a dos características típicas y de hecho este esquema, lo voy a hacer un esquema diferente, porque no encontré un esquema que me gustara y como que lo voy a escribir. Cuando hablamos de división del sistema nervioso en términos de función, ese sistema nervioso lo puedo dividir en somático y lo puedo dividir en autónomo. Y estas dos divisiones se pueden dividir a su vez en dos tipos. Lo puedo dividir en lo motor y lo puedo dividir en lo sensitivo. Y acá lo puedo dividir en lo motor y lo puedo dividir en lo sensitivo. ¿Y qué se refiere somático y autónomo? Lo somático y lo autónomo se refiere a percepciones conscientes o movimientos voluntarios. Mientras que en lo autónomo hablamos de sensaciones inconscientes, ¿sí? Y aparte, los movimientos involuntarios. Y es un concepto que a veces es difícil de imaginar. Hablemos de esto. Motor voluntario y motor involuntario. Hay cosas que se mueven y nosotros controlamos y hay cosas que se mueven y nosotros no controlamos. Por Un ejemplo, ejemplo. si pueden mover la mano, si quieren mover la mano, es voluntario, ¿no? La estoy moviendo a voluntad. Sí. Ahora, muevan su corazón. Es un músculo. Se está moviendo. ¿Pero lo están moviendo ustedes? No. No. Movimiento involuntario. El movimiento de mi mano, ¿qué será? ¿Somático o autónomo? Somático. Somático. El movimiento de mi corazón, ¿qué será? ¿Somático o autónomo? Autónomo. Autónomo. Porque es involuntario, ¿no? Y en el motor es sencillo, pero hablemos de sensaciones. ¿Cómo que hay sensaciones conscientes y sensaciones inconscientes? ¿Sí? Si yo agarro y los cacheteo, ¿no? ¿Lo van a sentir? Sí. Son conscientes de ello, ¿no? Son conscientes de ello. Ahora, sensibilidades de las que no soy consciente. ¿Existen? ¿Qué creen que sea? ¿Los tics pueden ser? Pues es un movimiento motor. Los calambres. Lo sientes, tú eres consciente. Tampoco no sientes un calambre. Oh, bueno, sí. Hay Cuando unas- tenemos Bueno, comezón. No sé, no, También. no sé qué sea cuando, por ejemplo, cuando uno está tratando de dormir, de repente te despiertas porque saltas. No sé si les ha pasado de que estás tratando de dormir y de repente saltas. Supongo que esa es una función autónoma. Pero sigue siendo consciente. Te lo pongo de la siguiente manera. Han intentado, cuando eran niños, y han visto niños,
si se intentaban suicidar con berrinche, aguantando la respiración, y yo digo, me voy a matar, y aguanto la Ay, respiración, ¿puedo aguantar la respiración de forma infinita? ¿Sí o no? No. 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 La respuesta es que no. Si hablamos de fisiología, les voy a explicar. Si hablamos de fisio, ¿dónde está el cursor? Aquí está. Ok. Cuando ustedes dejan de respirar, su cuerpo tiene un gas que se conoce como dióxido de carbono. El dióxido de carbono se elimina constantemente con la respiración. Es lo que sacamos cuando respiramos, ¿no? Metemos oxígeno, saca dióxido de carbono, como las plantitas. Bueno, al revés que las plantitas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo dejo de respirar? La cantidad de dióxido de carbono de su cuerpo va aumentando porque se acumula. Y llega un nivel del dióxido de carbono que le dice al cerebro que nos obligue a respirar. Cuando llegan a un tope de dióxido de carbono, su cerebro va a decir, ni más, aunque tú no quieras, ahí vas. Eso depende de que tu cerebro tenga la capacidad de sentir la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, cuando tú aguantas la respiración, tu cerebro está midiendo y detectando la cantidad de dióxido de carbono, pero ustedes no son conscientes porque ¿cuánto dióxido de carbono tienen ahorita? Saber, ¿no? Pero su cerebro sí lo sabe. Disculpe, Dime. tiene que ver eso, bueno, no sé si lo han intentado, es aguantar la respiración y a la vez hacer fuerza. Y dependiendo de qué tanta fuerza hagas, puedes sufrir un desmayo. ¿Eso tiene que ver con eso mismo? Los típicos experimentos que hacían de que aguantaban la respiración y se presionaban el pecho. O hacerte bolita y sufrías como un desmayo. Sí, porque a ver, lo que pasa es de que si tú no aguantas la respiración, si tú no respiras, ¿por qué el cuerpo te obliga a respirar? El ascenso del dióxido de carbono también se refleja en una disminución del oxígeno y tarde o temprano te vas a desmayar. Pasa en otro escenario. ¿Alguna vez jugaron en una alberca? ¿Quién aguantaba más la respiración? Sí. 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 Sí, o en el tinaco, o en el rotoplas, donde sea. No. ¿Quién aguantaba más la respiración? Ok. Hay una técnica que utilizaban algunos buzos para aguantar más la respiración, que es antes de entrar al agua, hacen esto. Hiperventilan. ¿Qué estoy haciendo cuando hago esto? ¿Qué creen que hago? Agarrar más oxígeno. Hiperventilando. Eliminando dióxido de De carbono. carbono. Supongamos que mi nivel normal de dióxido de carbono es 10 y para que yo dispare la respiración involuntaria tengo que llegar a 20. Pero justo antes de entrar al agua me puse a hacer esto. ¿Qué hago con el nivel de dióxido de carbono? Lo bajo de 10 a 2. Y entonces, ¿qué va a pasar? El camino al tope para respirar es más largo. ¿Sí o no? Oh, Y, y entonces yo puedo aguantar más tiempo la respiración haciendo eso. Hiperventilo antes, bajo mi nivel de dióxido de carbono y entonces el tiempo que le va a tomar llegar al nivel que el cerebro dice respira, tarda más. Pero esto es peligroso. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono no es el oxígeno. A pesar de que tú vas a engañar a tu cerebro para que tarde más tiempo en disparar la respuesta de la respiración, los niveles de oxígeno van a seguir bajos. Y puede pasar, ¿por qué te obliga a respirar el cerebro? Porque quiere que metas oxígeno antes de desmayarte. Pero cuando tú engañas a tu cerebro, porque hiperventilaste, puede pasar que antes de que llegues a 20, tu nivel de oxígeno sea tan bajo que te desmayes. Y desmayarse debajo del agua es muy peligroso. ¿Estamos? Pero vean cómo todo este proceso depende de que el cerebro tenga la capacidad de medir. ¿Qué pasó el que levantó la mano? No, es que era referente a lo que explicaba acerca de hiperventilarse, que pues igual toman aire afuera del agua porque pues siento que como que lo que yo he sentido cuando he ido a nadar, que aumenta otro tipo de presión en el cuerpo en el agua.
Entonces, pues no sé si esto tenga que ver igual con la hiperventilación. La presión es diferente. Lo de la presión, eso es que se llama síndrome de descompresión. Eso es diferente, es otro rollo. Pero aquí lo de la hiperventilación tiene que ver con este proceso, ¿no? Entonces, vean cómo el cerebro tiene la capacidad de detectar el dióxido de carbono y cómo los niveles de oxígeno pueden desaparecer antes y hay un mecanismo de respuesta. Entonces, vean cómo existen sensaciones de las que no son conscientes. De igual manera, su cuerpo es consciente de su presión arterial, su cuerpo es consciente de su frecuencia cardíaca. Y de la presión arterial pasa muy comúnmente. Por ejemplo, una forma de subir su presión arterial es aumentar su frecuencia cardíaca. Y les ha pasado. ¿Nunca les ha pasado de que se levantan de golpe y se les acelera el corazón? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque como su presión estaba muy baja, pues está acostado, cuando te paras, la presión es demasiado baja para mantenerte parado. ¿Y qué hace el cuerpo rápidamente? Empieza a latir rápido para levantar la presión de tu sangre y que no te vayas a desmayar. De nueva cuenta, el hacer esto requiere que tu cuerpo tenga la capacidad de medir, ¿sí? De medir tu presión arterial. ¿Cuánto tiene de presión arterial ahorita? Saber, ¿no? ¿Cuánto tiene de presión ahorita? No sé. ¿Cuánto está de, cómo se llama? Pero tu cerebro y tu cuerpo sí lo saben, porque son sensaciones autónomas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, Disculpe una pregunta. dime. En esa parte sensitiva también podría entrar como cuando te da un infarto. Técnicamente, el dolor del infarto, como tú lo percibes, es un sensitivo somático. Porque al fin y al cabo, tú lo estás... Cuando tú eres consciente de una sensación, eso es somático. Por eso somático es consciente. Ok, gracias. Por ejemplo, un ejemplo de sensitivo autónomo podría ser cuando uno se enferma. ¿Cómo cuál? ¿En qué Un sentido? ejemplo que te dé una infección. ¿Qué tiene? ¿Pero en qué contexto? Independientemente de los síntomas que te da a raíz de esa, sino Pero, por ejemplo, el virus. ¿pero a qué te refieres con sensitivo autónomo? ¿Lo de sentirte débil? Es que les vuelvo a repetir, es que es difícil de imaginar, porque básicamente no se lo pueden imaginar, ¿no? Nada de lo que tú puedas sentir conscientemente es autónomo. Son cosas que no son conscientes. O sea, ahorita mi cuerpo sabe cuánto tengo de CO2, mi cuerpo sabe cuánto tengo de oxígeno, cuánto tengo de presión arterial, cuánto tengo de frecuencia cardíaca, cuánto tengo de bicarbonato, o sea, mi cuerpo, cuánto tengo de hemoglobina, bueno, de oxígeno unido a la hemoglobina, sabe cuánto es mi pH, sabe cuánto, o sea, sabe cuánto líquido tengo en el cuerpo, sabe si tengo orina o no en la vejiga. O sea, todo eso son cosas, pero no hay forma de imaginárselo porque en realidad si ustedes lo pueden imaginar, lo pueden sentir. Y si lo pueden sentir es somático. Entonces, lo autónomo sensitivo podríamos decir que, por ejemplo, las personas que se desmayan cuando están muy débiles, no sienten nada, simplemente pues se desmayan a veces. Cuando las personas están muy débiles, se desmayan, ¿qué tienen? Pues eso al final no es una sensación. O sea, no sentir nada no significa, no es lo mismo que autónomo, ¿eh? O sea, alguien lo Entonces, siente, pero ustedes no son o sea que en conscientes de sí eso. no se refería al dolor, solamente se refería a que el cuerpo se dé cuenta de que estamos bajo, no sé, una Que mayor tú, cantidad de dióxido de carbono. el cuerpo se dio cuenta. O sea, la diferencia entre somático y autónomo es que tú seas consciente de algo, ¿no? Consciente de algo. Tienes que ser consciente de algo y la realidad es que hay muchas cosas que no son conscientes. Otro ejemplo de sensaciones inconscientes son los llamados reflejos, ¿no? Cuando tú tocas algo, eso es un doble sistema. Hay una sensación consciente e inconsciente. Un reflejo es un mecanismo de respuesta rápida entre una sensación y un movimiento.
el ejemplo más común de esta sensación rápida es cuando tú tocas algo caliente. Cuando tú tocas una plancha o la estufa, cuando agarras la estufa, quieres saber si está caliente, y la tocas o tocas la plancha, ¿qué haces? Tocas y enseguida mueves la mano. Aunque no lo vean, su cerebro sintió el calor y quitó la mano antes de que ustedes se dieran cuenta de que estaba caliente. Ya después se dieron cuenta de que estaba caliente. Pero ¿qué pasa? Es una sensación autónoma. ¿Por qué? Porque si el cuerpo esperara que ustedes sean conscientes, pasaría lo siguiente. Está la plancha y harían esto. Sí, está caliente. Y la quitarían. No tan lento, pero más lento que si fuera autónomo, ¿no? Haría esto, se quemarían los dedos y luego, chinga, está caliente y lo quitarían. Y el cuerpo no puede depender de ustedes y de su respuesta veloz. Entonces, lo que hace es que tú llegas, el cuerpo siente, le dice quítate y ya después te avisa que estaba caliente, ¿no? Y lo han visto, a veces ni siquiera se queman, ¿no? ¿O no? Que lo Es tocan. por eso que luego la sensación se prolonga. Sí, la sensación en un punto se vuelve consciente, pero tú moviste la mano incluso antes de ser consciente de que estaba caliente. ¿Por qué? Llegó una sensación autónoma, quitó la mano, ¿no? Y de repente tú quitaste la mano y ya después que quitaste la mano, tú dices, estaba caliente, por eso la quité, ¿no? Pero es como que en retrasado, ¿no? Como que ya un efecto más retrasado el hecho de que tú te hicieras consciente, ¿no? Hay sucesos que son así, ¿no? Supongamos cuando te cortas y tienes la cortada, pero digamos ya vienes a sentir dolor cuando sale sangre o después de cierto tiempo que tu adrenalina se baja. ¿O Ahí qué en pasa? realidad no hay una sensación, ahí es no sentir más que inconsciente. No es diferente. Es muy difícil de imaginárselo, pero su cuerpo mide cosas que ustedes no saben que se pueden medir. Ok, ¿otra duda? No se complica. No. Ok. ¿Dudas, preguntas con lo que vio? No, Ok, denme un minuto para mandarles el examen. Si pueden ir entrando al link, les pueden mandar el link de Kahoot It, porfa. Les voy a mandar el link. Ahorita les mando el código. Un segundo. Vayan entrando de mientras a la página donde les va a pedir el código central para que puedan entrar. A alguien le carga el link. Podría mandar el ping porque nada más nos mandó como el código de Kahoot para entrar a la plataforma. Ahorita les mando el pin, denme un segundo. Ok, gracias. Que de hecho ahorita ya me dijeron cómo hacer que les salgan las preguntas y las respuestas en el mismo lugar. Creo que si se configura sitio de escritorio les puede aparecer. Sí, lo tengo que configurar acá. ¿Dónde estoy viendo eso? Un segundo.
Dana, Dana, tu micrófono. Tu micrófono prendido. Estudiando. Ok, ya acá. Ok. Una pregunta, disculpe, ¿mañana la clase sería a las 6 o hasta mañana nos avisarían si sería a las 6 o a las 7? Creo que es a las 7 lo cambiaron. No, Disculpe, es que no pude entrar ayer y esta es mi primera clase, pero las sesiones se quedan grabadas en algún lugar o algo. sí, las sesiones están grabadas, ¿no? ¿Dónde las puedo consultar? Los van a subir a la página de YouTube. al canal de Ok, YouTube. gracias. Y la página de YouTube igual se llama Cursos Premed. Correcto. Ah, ok, muchas gracias. Disculpe, tengo una duda. ¿Usted desde dónde da clase? ¿Cómo que qué? ¿Usted desde dónde da clase? ¿Qué sé yo qué? No entendí. ¿Usted desde dónde da clase? Ah, yo estoy no doy clases. Yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Gracias. En México. No sé, porque también hay unos chavos de Honduras, ¿no? Entonces, yo estoy en México. Yo soy mexicano. Es el código. Yo soy mexicano. Yo soy de Veracruz, originalmente. Pero acá andamos. A ver si pueden entrar. Ya le puse, ya les debe de salir la respuesta y la pregunta en su mismo dispositivo, ¿eh? Gracias. Imagino que son los mismos de ayer, ¿no? O hay alguien de otro lado. ¿Quién no es de México? Ayer había unos de Honduras. ¿Entraron hoy? Luego había unos que decían que querían clases en la noche, después de las 8. Igual si tienen amigos, invítelos a la clase. Los chavos de su prepa. Disculpe, Dime. ¿cuándo van a terminar los cursos? Este curso el viernes. Bueno, gracias. Y les van a seguir mandando simuladores al número de WhatsApp que dieron, a los que están como nuestros base de datos. Y próximamente estamos empezando a dar talleres de primeros auxilios en línea, por si les interesa, ¿no? Como hay mucha gente de fuera. ¿Y esos tienen algún costo? No, hay uno, la mayoría hay muchos gratuitos, ¿no? Más adelante ya cuando sean más como que complejos, les cobran, pero ahorita la mayoría son gratuitos, ¿no? Porque somos en línea, no genera costo ni nada, ¿no?
Realmente cobramos cuando nos genera ¿Y algún dónde costo hacerlo. podemos preguntar por Les la van a hora? mandar la invitación probablemente aquí mismo en los WhatsApp, cuando les mandan el mismo número que les manda el mensaje, ahí pueden preguntar si están interesados, ¿no? De Gracias. hecho, va a haber uno, creo que es de signos vitales, va a ser este fin de semana, pero les confirmo y lo voy a preguntar bien al encargado. Y pero se están tratando de armar cursos, talleres en primeros auxilios en línea, ¿no? Entonces les voy a avisar. Pero creo que es de primeros auxilios. Cómo checar la presión, ¿no? Por ejemplo. Él le mandó en el canal de YouTube. Ok, ¿quién falta? ¿Alguien más antes de empezar? Disculpe, ¿y el curso? O sea, este curso que nos dijeron que van a ser más completo, ¿qué costo tiene o Si cómo? quieren, si quieres información, puedes mandar mensaje ahí ¿cómo se llama? A los chats que te mandaron. Pero depende, es que hay muchos planes. Depende del tipo de curso que tomes. Hay unos que solo son los sábados, hay unos que son entre semana, ¿no? Si es de aquí de la región del sur de nosotros, hay unos presenciales, ¿no? Tenemos algunos cursos. Pero un costo aproximado. Ok, el costo aproximado del curso va desde 1,500 a 3,000 pesos, dependiendo del tipo de curso que tengas. Los presenciales, que son los más caros, que son los que llegan con nosotros, pues cuestan 3,000 pesos, ¿no? Los del sabatino cuestan 1,500 y de ahí 2,000 y 2,500 los cursos de entre semana, dependiendo de las horas de clase que tengan con nosotros. Son 4 días a la semana, son 3 horas al día. Son clases en vivo, así como las que estamos ahorita. Lunes, miércoles, viernes y sábado y martes y jueves también. Es de lunes a sábado, ¿no? Son 3 horas de clase todos los días, hay turno de mañana y en la tarde y se les hacen simuladores todos los días al final del examen, hay exámenes en la plataforma, están todas las clases grabadas en la plataforma, las pueden consultar, también nos pueden mandar mensaje de WhatsApp en todo momento para preguntar cualquier duda fuera de la clase. También incluye asesoramiento en la prepa, por ejemplo, muchos de ustedes van en la prepa y están acabando la prepa, también los maestros los ayudan con cualquier actividad o tarea de la prepa. Eso es lo que incluye todo el curso. Que tienen tarea de cálculo y les cuesta un montón, te pueden mandar mensaje al ingeniero y los ayuda. Que tienen una duda el sábado, ya después de mi clase, le pueden mandar mensaje de WhatsApp a los maestros y les van contestando, ¿no? Y tienen exámenes simuladores, prácticas con nosotros a cada rato y los talleres de primeros auxilios vienen incluidos también. Cada fin de semana tienen talleres con nosotros. Aprenden a suturar, aprenden a vendar, aprenden a tomar la presión, ¿no? Porque nuestro enfoque es más estudiantes de medicina, ¿no? De todos modos, el viernes les voy a explicar más a detalle, pero... Súper. Entonces dice que para el curso gratuito de primeros auxilios, ustedes nos van a estar mandando la invitación por WhatsApp. Sí, si están interesados pueden entrar por WhatsApp. Ah, perfecto. Muchas gracias. Ok, ya lo hemos discutido. El punto de entrada a los impulsos en las neuronas es siempre la dendrita, ¿no? El axón es el de salida. Ok. ¿Quién se encarga de mejorar la conducción? Las vainas de mielina. Es la función de las vainas de mielina, ¿no? O de la mielina.
Ok, ahí, recuerden, los que forman la mielina en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. En el sistema nervioso central se llaman oligodendroglia, ¿no? Oligodendroglia. Central y en el periférico, las células de Schwann. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Tal vez. Sí. Sí. Siguiente. Ok, los nervios espinales son 31. ¿Los pares craneales cuántos son? 12. 12. Pares craneales. 12. Ah, chale, mi error. Ya me había asustado. Tanto que les dije y me equivoqué. Yo dije, ¿cómo así? Si lo anoté. Sí, no, sí, está mal. No, error de dedo. Es que, ¿saben qué? Es que había escrito cerebro 2 veces y lo borré y ya no me fijé. Sorry. Es encéfalo. Así que los 24 que estaban aquí muy bien, los que la sacaron mal, la que la sacaron bien muy mal y los que la sacaron mal muy bien. ¿No? Sorry, es el día opuesto. Chale. Así es la vida. ¿Ya le salen las respuestas en su teléfono? Sí. Ya. Perfecto. Entonces, todos son tronco cefálico menos la médula espinal. Acuérdense, el tronco cefálico es bulbo, puente y mesencéfalo, ¿no? Ok, ¿quién es la sensibilidad al rostro? El trigémino, ¿no? La segunda respuesta que pusieron fue el facial, Nel. El facial mueve el rostro. Y el trigémino hace que ustedes sientan el rostro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Se fueron muchos. La última. El latir del corazón es latir, es movimiento, es un motor. Y como no lo controlamos, es autónomo. Motor autónomo. No sé por qué pusieron sensitivo autónomo algunos, ¿no? El latir del corazón es un movimiento. Es un motor autónomo. Me afectó la del encéfalo. Chale. Son lecciones de vida. Es como esos memes de lecciones de vida. Pues, Así me es la enseñan vida, que ¿ves? tengo que cortar tal arteria y no era esa porque no estaba mal enseñado. Sí, así. Luego en los exámenes hay preguntas que están mal hechas, ¿eh? Y así las dejan. Es una lección de vida. Juegan con los sentimientos. ¿Cómo? Juegan con los sentimientos. Yo ya estaba Es como el meme de las cajitas felices, ¿no han visto ese? Había un niño atrás de mí que decía que mamá, apúrate, solo quedan 4 cajitas felices.
Y entonces pedí 4 cajas felices para que el niño aprendiera una lección. Sí, las lecciones de vida. Lecciones de vida, de que hay gente mala en este mundo. Sale pues, entonces. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, ninguna. Sale. No, Ninguna. Cualquiera que quiera información sobre, me voy a poner de acuerdo con los de talleres para que me den la información del taller de primeros auxilios que vamos a tener este fin de semana, para que de una vez yo les diga y les dé la invitación. Y los que quieran información sobre el curso, pueden mandar mensaje ahí mismo en el WhatsApp que les mandaba mensaje pidiendo información y ya los atienden y les dan cualquier detalle o pregunta. ¿Estamos? Faltó hablar de Guillain-Barré, el síndrome, pero pues ya pendiente. Chale, ¿en qué tema? Eso es cuando vayan a la carrera. Guillain-Barré es una lesión de los nervios por un ataque autónomo del cuerpo. Tu propio cuerpo destruye los nervios. ¿Sí? La llamada parálisis ascendente, muy relacionada con el Zika. Ahora que dio mucho Zika cuando fueron las pandemias de chikungunya y Zika. El Zika estaba muy relacionado con el desarrollo de Guillain-Barré. Sale. Pues, entonces, luego platicamos. Nos estamos viendo mañana. Bye. Muchas gracias. La clase. Gracias, hasta luego. Bonita clase. Me gusta mucho cómo explica. Gracias. Nada.